Hola, mucho gusto. Sus presentadores, Celestino Nogales, Miguel Ángel, Jiménez Reyes, Alejandra Concepción y su servidor, Vargas García Braulio Alberto, vamos a hablarles un poco de lógica propositiva. Antes de hablar sobre la lógica propositiva, me gustaría hablar un poco más sobre la lógica general, y es que como disciplina fundamental en la filosofía y las ciencias cognitivas, sirve como un faro que guía nuestro pensamiento y razonamiento. Es el arte y la ciencia de inferir conclusiones válidas y estructurar argumentos de manera coherente. Al sumergirnos en estas aguas exploramos los cimientos mismos de la razón y la argumentación, revelando los patrones que gobiernan el discurso y la toma de decisiones. De la mano también nace el lenguaje, que es una herramienta vital que utilizamos para expresar nuestras ideas y comunicarnos. Sin embargo, no todas las expresiones son iguales. Cuando se trata de razonamiento lógico, la lógica se ocupa de las estructuras precisas del pensamiento, desentrañando cómo las preposiciones y los argumentos pueden ser organizados de manera que reflejen la verdad y la validez. Dentro de la vastedad de la lógica nos encontramos con un punto crucial, la lógica proposicional. Esta rama se sumerge en el análisis de proposiciones, afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas, y examina cómo se conectan o cómo se combinan para formar argumentos más complejos. La lógica proposicional establece las reglas del juego para evaluar la veracidad de las afirmaciones y entender cómo se relacionan entre sí, y la lógica proposicional se centra en la formación de proposiciones complejas a partir de proposiciones más simples mediante el uso de conectores lógicos. El punto de partida de esta lógica son las proposiciones que tienen un valor de verdad asociado. Al analizar oraciones de lenguaje corriente o formal, se le asigna este valor de verdad, verdadero o falso. Por ejemplo, consideremos las siguientes oraciones. El sol sale por el oriente. Juan, ¿tienes el computador? Ale es la niña más linda de la clase. El Nacional ganará el próximo domingo. Antioquia es un departamento de Panamá. Es evidente que en algunas de estas oraciones se pueden evaluar claramente en términos de verdad o falsa, mientras que en otras no pueden tener un valor de verdad bien definido. Por ejemplo, en esta imagen, el gato es negro, el gato es blanco. Las dos son afirmaciones, sin embargo, una es verdad y la otra es mentira, ya que nosotros tenemos este criterio para evaluarlas. Este tipo de lógica tiene varias áreas de estudio. Por ejemplo, las matemáticas. La lógica proposicional es fundamental en las matemáticas para la construcción de demostraciones y la resolución de problemas lógicos. En la informática y en las ciencias de la computación es esencial para la programación y el diseño de los algoritmos. La lógica proposicional se utiliza en la creación de condiciones de control de flujo y en la representación de información en sistemas computacionales. En la filosofía proposicional es una herramienta crucial en la filosofía, como ya lo dijimos, para evaluar y analizar argumentos. Ayuda a entender estructuras lógicas de afirmaciones y razonamientos. En la lingüística, se aplica el análisis para el lenguaje natural y comprender cómo la estructura lógica se da en las oraciones y en las declaraciones. En la ingeniería, la lógica profesional se utiliza en el diseño de circuitos digitales y de sistemas lógicos. En la inteligencia artificial, juega un papel central en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, donde se utilizan reglas lógicas para la toma de decisiones y el razonamiento del sistema. Teoría de la computación. En áreas como la teoría de los autómatas o la teoría de la computación, es esencial para modelar y analizar sistemas computacionales. En derecho, el ámbito jurídico, la lógica proposicional se utiliza para analizar argumentos legales y estructurar razonamientos en la formación de leyes y argumentos legales. La lógica de primer orden difiere de nuestros valores de verdad asociados en una verdad o una falsedad, ya que éste empieza a reconocer algunos elementos como variables para otros argumentos. Esto extiende un poco más la lógica, de la cual excede los límites de esta presentación. Debido a la naturaleza, las aplicaciones de la lógica proposicional son bastante evidentes en este mundo de la informática, en el cual, al tratar de simplificar estas proposiciones al verdadero y falso, se encuentran aplicaciones diversas como el control del flujo del programa o de la inteligencia artificial para modelar razonamientos automatizados y tomas de decisiones. Ya que se desempeña un papel crucial para la construcción de los algoritmos y la toma de decisiones automatizada, a menudo se incorporan estructuras condicionales basadas en la lógica propositiva. Por ejemplo, en un programa que simula un semáforo, la lógica proposicional se emplearía para determinar las condiciones bajo las cuales el semáforo debe cambiar de color. Si la proposición es luz verde, entonces la acción es poner la luz roja. En otros sistemas donde se utilizan estas reglas lógicas para procesar información, tomar decisiones y seguir patrones, la lógica proposicional
da una base sólida para la representación de los conocimientos en la inferencia lógica de estos sistemas. Por ejemplo, en un sistema experto diseñado para diagnosticar enfermedades, las reglas lógicas basadas en la lógica proposicional podrían utilizarse para evaluar los síntomas y llegar a las conclusiones sobre los posibles enfermos. Este tipo de lógica también tiene una estructura que seguir, además de unas reglas que la condicionan para tener un control de ella. Seguimos con sintaxis. Teniendo como otro punto, la sintaxis se refiere a las reglas y estructuras que rigen la formación de oraciones y frases en un lenguaje en particular. En este caso, en el contexto del lenguaje natural, la sintaxis se ocupa de la disposición de las palabras y la gramática que dicta cómo se deben combinar para formar oraciones gramaticalmente correctas. La sintaxis abarca, en particular, entre las palabras, la relación y la organización de las frases y la estructura general de un texto. Es en parte de esto. Dentro de la sintaxis tenemos lo siguiente. La sintaxis de la lógica proposicional nos define las sentencias que se pueden construir. Entre ellas las sentencias de la sintaxis, los tipos de sentencias son atómicas y complejas, entre las cuales tenemos que las sentencias atómicas, en este caso, tenemos que las sentencias atómicas, es decir, los elementos sintácticos indivisibles se componen de un único símbolo proporcional. En este caso, aquellos símbolos se representan una proposición que puede ser verdadera o falsa. Utilizan letras mayúsculas. Normalmente en libros y demás se utilizan las letras P, Q y R. Y siguientes. Los nombres de los símbolos suelen ser arbitrarios, pero a menudo se escogen de manera que tengan algún sentido menos técnico para el lector, es decir, que las puedan relacionar con distintas cosas que uno tenga conocimiento hoy en su momento. Tenemos las sentencias complejas, en otro punto, que las sentencias complejas se construyen a partir de sentencias más simples mediante el uso de las conectivas lógicas, que son las siguientes 5. Las primeras es la sentencia de no, las siguientes y, las siguientes o, la de que entonces o una bicondicional, que son las que se explicarán a continuación. Un ejemplo de estas mismas pueden ser la siguiente. Tenemos la conectiva lógica, no. Es una sentencia, un ejemplo, una sentencia como símbolo no, en este caso negativo, podremos decir, para fines prácticos, W1,3 se denomina negación de W1,3. Interpretación, podremos decir que el símbolo no se utiliza para representar la negación, es decir, la inversión del valor de verdad de una proposición, es decir, de que esta frase sea falsa. En dado término, que sea una negación a la frase. Ahora, si bien tenemos la conectiva lógica y que en este caso se representa con el símbolo que se logra ver a continuación, se logra ver ahí. Tenemos que es una sentencia que tenga como conectiva principal el símbolo i, como es W1,3, el símbolo de i, H3,1, se denomina conjunción. Entre estos, en la conjunción lógica, que es un conectivo utilizado para combinar dos proposiciones. La expresión se denomina una conjunción y sus componentes son las proposiciones individuales que se están combinando, entre las cuales pueden apoyarse de esas mismas. Tenemos su contraria, en este caso, tenemos la sentencia o, que utiliza conectiva de símbolo de V, podremos decir, a fines prácticos, pero en sí su representación técnica es O. Como es un ejemplo como la misma frase pasada, con la 2,2. Es una disyunción de los disyuntores. Un ejemplo representa la disyunción lógica, que es un conectivo utilizado para combinar dos proposiciones. La disyunción o indica que al menos una de las proposiciones debe ser verdadera para que se complete, que es toda prácticamente para que esta misma sea verdadera. Otra de las conectivas que se tiene es la que el símbolo implica una sentencia como W1,3, como previamente ya se había comentado en las anteriores, con H3,1, implica que tenemos en este caso el ejemplo, se denomina implicación o condicional. Las implicaciones pues, también se conocen como reglas o afirmaciones. Sí, entonces, sí, y entonces, en dado caso.
Alguna vez en otros libros el símbolo de la aplicación se representa mediante una U invertida para fines específicos. Y para las conectivas lógicas, en la última conectiva lógica, es sí y solo sí, en este caso este símbolo que tenemos. Y la sentencia, un ejemplo es de que la sentencia W1,3 es sí y solo sí, es una bicondicional. Indica que ambas proposiciones son verdaderas, o en dado caso, pues son verdaderas, o ambas son falsas. No hay posibilidad de que una sea verdadera y la otra sea falsa. Entonces, o es verdadera o es falsa. Prácticamente se sostiene con estas tres. Entre ellas, también, entre sus ejemplos, como ya se había comentado previamente, se tiene un ejemplo, es en la vida cotidiana, tenemos que si estudias diligentemente o prácticamente cotidianamente para los exámenes, se obtendrán buenas calificaciones. Excelente. Continuando con lo que han mencionado hasta ahora mis compañeros sobre la lógica proposicional, yo hablaré sobre la semántica. La semántica define las reglas para definir el valor de verdad de una sentencia respecto a un modelo en concreto. En la lógica proposicional, como se mencionó anteriormente, es un modelo que define el valor de la verdad, simplemente verdadero o falso. La semántica en las reglas de la lógica proposicional debe especificar cómo obtener el valor de la verdad de cualquier sentencia, dado un modelo. Todas las sentencias se construyen a partir de las sentencias atómicas y esto quiere decir que se basan a través de las letras del alfabeto. Por ejemplo, la P, la Q, la R, que se pueden encontrar en la mayoría de los libros, y también se pueden agregar la A, la B, la X, la M, etcétera. Y las 5 conectivas lógicas, que son la negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Entonces necesitamos establecer cómo definir el valor de la verdad de las sentencias atómicas y cómo calcular el valor de la verdad de las sentencias construidas con las 5 conectivas lógicas y obteniendo proposiciones simples o compuestas. En la imagen podemos observar una tabla donde nos muestra el nombre de la conectividad, el símbolo de la misma conectividad o conectiva, em, cómo se puede traducir y un ejemplo. A continuación, hablamos sobre las sentencias atómicas, que estas se basan solamente en verdadero es verdadero en todos los modelos y falso es falso en todos los modelos. El valor de la verdad de cada símbolo proposicional se debe especificar directamente para cada modelo. Por ejemplo, yo tengo el cielo es azul. Esta afirmación no se puede dividir en afirmaciones más simples sin perder su significado. En lógica, a menudo se trabajará con las sentencias atómicas como bloques fundamentales para construir proposiciones más complejas. Y justamente continuamos con las sentencias complejas que se basan o son creadas por sentencias simples y estas responden a reglas como la siguiente. Por ejemplo, para toda sentencia S y todo modelo M, la sentencia de negación S es verdadera en M si y solo si S es falsa en M. También en la imagen podemos utilizarla en la parte inferior con la oración de los simios son inteligentes y guapos, donde agarramos la conectividad de y para unir estas dos sentencias y así deducir si esto es verdadero o falso. Las tablas de verdad indican valores de verdad de una expresión y estas tienen una estructura donde depende de la fórmula y los tipos em, de combinaciones que pueden existir dentro de esa misma fórmula, dando como un resultado verdadero o falso. En la primera columna corresponde a cada variable proposicional. En la siguiente es asignar todas las posibles combinaciones de valores de la verdad según sea el caso de las variables. Y finalmente ver cada combinación de cada fila y completar los valores de la verdad de la tabla de verdad para la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo de implicación. Consideramos las proposiciones donde P se le asigna el valor de hace sol y Q el valor de voy a la playa. La fórmula
P, sí, o entonces Q se puede interpretar como si hace sol, entonces voy a la playa. De acuerdo con esta implicación, tenemos que si hace sol es verdadero y que si voy a la playa también es verdadero, por lo tanto me da un valor verdadero. Si no hace sol, pues no voy a la playa, entonces este valor de igual forma se hace verdadero. Puedo decir que este ejemplo ilustra cómo la lógica proposicional se debe explicar para expresar y analizar relaciones lógicas entre proposiciones. Las tablas de verdad pues también son herramientas esenciales para evaluar la verdad de las expresiones lógicas más complejas. También tenemos otro ejemplo donde hablamos sobre la proposición simple. Y esto nos dice que dadas las proposiciones o las siguientes oraciones de las proposiciones simples es: la semana tiene 7 días, 2, me voy de viaje, 3, tiene una hora, tiene 60 minutos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las proposiciones? En este caso, yo puedo decir que la número 1, la semana tiene 7 días, es verdadero. Me voy de viaje, ahí puedo deducir que sí o que no. En este caso no se podría considerar que es una proposición simple por el simple hecho de no tener una respuesta de sí o no. El número 3, una hora tiene 60 minutos, y esto de igual forma es cierto. Entonces, en este caso, mi respuesta es la A. Posteriormente, tenemos las siguientes proposiciones donde se le asigna a C el valor de el sol sale por el oriente, F, los gatos vuelan, y T, los perros ladran. En este caso utilizamos la negación, que el sol no sale por el oriente. La siguiente, el sol sale por el oriente y los gatos vuelan. La siguiente es: el sol sale por el oriente o los gatos vuelan. Aquí utilizamos otra proposición donde si el sol sale por el oriente, entonces los perros ladran. La siguiente es: el sol sale por el oriente sí y solo si los perros ladran. La otra es: ni el sol sale por el oriente ni los gatos vuelan. Y finalmente obtenemos que o bien los perros ladran o bien sale por el oriente. Entonces tenemos esta tabla, y finalmente mostraré las respuestas de cómo se traducen según la semántica de las proposiciones compuestas. A continuación, mi compañero hablará sobre los siguientes ejemplos, y esto ha sido el tema sobre la semántica. Gracias. Vamos con este un poco más complicado. Si se sabe que P es verdadero, Q es falso y T también es falso, entonces el valor de la verdad en esta proposición, ¿qué será? Para atacar este problema necesitamos resolverlo por partes. Empecemos por P y Q, que en este caso, recordando nuestra tabla de la verdad, es falso. Seguimos con esta parte de P disyunción Q, que recordando nuestra tabla, en este caso este valor es verdadero. Luego resolvemos la negación de T, que si en este caso era falso, ahora será verdadero. Ahora tomamos el resultado de nuestra disyunción con el resultado de nuestra negación y la hacemos en conjunción. Recordando la tabla, esto es un verdadero. Ahora resolveremos el sí y solo sí con falso y verdadero, que esto nos da como resultado un falso. Ahora se complican un poco más las cosas. Empezamos por: dadas las proposiciones m es igual a 2 más 2 igual a 4, t, las rosas tienen espinas, s, un día a la semana es el martes. Al tener estas oraciones que vamos a analizar, decimos: 1. Si las rosas tienen espinas y un día a la semana es martes, entonces 2 más 2 es igual a 4. La segunda oración tenemos: las rosas tienen espinas, sí y solo si 2 más 2 no es igual a 4, o un día a la semana no es el martes, entonces ¿cuáles se obtendrían respectivamente? Para resolver este problema, primero tomamos una de las oraciones e identificamos cada una de las proposiciones simbólicas. En este caso, T, S y M. Reorganizamos nuestra oración, ya solamente nos queda interpretar los conectores lógicos. Si observamos las respuestas, la única correcta sería la D, pero vamos a verificarlo solo por precaución. Para la segunda oración, identificamos nuestras proposiciones: T, negación de M, negación de S. Organizamos e interpretamos los conectores lógicos. De esta manera, tenemos la respuesta completa, la cual efectivamente
Es la respuesta número D. Solo nos resta decirles gracias por su atención y espero que les haya gustado el video. Hasta luego.